Bueno, en primer lugar, estuvimos a todo trigo, por supuesto, un congreso volcado en este cultivo, y en primer lugar que sí, quería agradecer una participación que ha sido realmente masiva, y eso es muy positivo, y lo que hemos visto, que las oportunidades en el mundo existen claramente. Se está previendo hoy un aumento, un incremento de la demanda alrededor de 22 millones de toneladas de trigo, harina y trigo candeal, de los cuales 15 millones es trigo, y en esos 22 millones de toneladas que el mundo va a importar de más para el 2022, yo creo que la Argentina puede llegar a insertarse cómodamente, porque la Argentina goza de oportunidades, de ventajas comparativas competitivas, por un lado porque se sitúa en contraestación de África, del hemisferio norte, lo cual hace que Rusia, Ucrania son países que los 2/3 del saldo exportable generalmente se exportan antes de los grandes hielos del diciembre, con lo cual Argentina entra en el periodo que Rusia y Ucrania ya dejaron de exportar. Con lo cual eso es una oportunidad que se puede aprovechar, sumándole también a que el trigo argentino goza de una reputación en términos de calidad. El gran problema de lo que está sucediendo es que se está viendo cada vez menos trigo, bueno, por supuesto que su mercado está restringido y hace que no haya realmente visibilidad a nivel de futuro para que los importadores y los grandes compradores puedan tener un poco más de visibilidad en el tiempo para saber si pueden contar o no con el origen argentino. En estos últimos años ha sido bastante difícil. Escuchamos en un importador brasilero, Avitrigo, ¿no? La federación que reúne los molineros brasileros, y justamente comentó que el gran problema, el principal defecto del trigo argentino es justamente, puede ser retrasos de tipo logístico por una cuestión de huelgas en puertos, como así también este tema de que se puede llegar a instalar un ROE en plena cosecha brasilera, o se puede llegar a instalar un bloqueo de la exportación, y eso hace por supuesto que para un importador tan importante como Brasil o como cualquier otro importador no haya ningún tipo de visibilidad corto plazo, mediano plazo, para saber cómo programar una compra, ¿no? Ahora, cuando uno dice están las posibilidades, los mercados existen, ¿el gobierno lo ve? No sé, sinceramente, pareciera que no, porque desde el 2006-2007 se empezaron a intervenir los mercados, la curva del área de trigo en la Argentina bajó realmente de una manera muy importante. Estadísticamente, Argentina siempre sembró entre 4,7 y 6 millones de hectáreas de trigo, con lo cual yo creo que, bueno, sí, no sé cómo yo insisto con el tema de que la caída estrepitosa del trigo es una curva, cuando la ves, no es una curva ni kirchnerista ni opositora, es una curva de trigo que responde a una política que se aplicó, que es totalmente mala y distorsiva. Yo creo que hay, en todo caso, una nocividad muy grande, son estas restricciones cuantitativas que realmente, por supuesto, lo que logran es un círculo vicioso completamente negativo en cuanto a la producción. ¿Por qué? Por el simple hecho de que cuando uno cuantifica por adelantado una exportación, uno ya también está fijando un piso a la producción. Yo siempre hago el ejemplo, supongamos hoy que el gobierno dice, bueno, el año que viene se van a autorizar 2 millones de toneladas de exportación, 2. Ahora, si yo soy productor, digo, si se van a autorizar 2 millones, ¿por qué voy a incitar? ¿Por qué voy a producir más si ya sé que de todas maneras la demanda va a estar ya acotada? Entonces, ahí está, es una política restrictiva de producción, y no es una política que incite la producción, todo lo que es la cuantificación de exportaciones. Por eso, cuando uno pregunta, ¿cómo ves vos el anuncio de que se abran 5, que se abran 10, 5, 1 finalmente? Ya el anuncio en sí es una cosa justamente que... Ahora, bueno, no es lo mismo que se anuncien 2 que se anuncien 20, por supuesto, no hay que ser necios, pero se está adelantando, es una lástima, ¿no? Sabiendo, a pesar de que se está sembrando y sabiendo que, bueno, no se puede, creo que me parece que ese tipo de políticas públicas se debe revertir, y sobre todo, por supuesto, porque, como lo hemos visto ayer, con una demanda que no solamente existe al día de hoy, Brasil con 6 millones, 7 millones de trigo de importación, demanda estructural fuerte, sino que aparte es una demanda que necesita anticipación y visibilidad. Me parece que eso es lo que está faltando, lo que se ve un poco, por lo que uno charla, uno
uno ve en todos los aspectos lo que está faltando es una especie de planificación estratégica, un poco más medio plazo, no estoy hablando de 10, 20 años, pero al menos de acá 5 años más o menos cómo se pueden organizar las cosas. Eso en la Argentina en todo caso, por lo que se ve, está careciendo bastante esa planificación. Uno lo que ve que también más allá del anuncio del gobierno para tratar de incentivarle que se vuelva a cultivar el trigo, no hay mucha credibilidad de parte del productor. Sí, lo que pasa es que una vez más, en estos últimos años hubo anuncios, yo me acuerdo estaba en Francia, el Trigo Plus o el del maíz, claro. Han habido anuncios, hubo anuncios que no se han cumplido y justamente una vez más, con este anuncio que tiene que ver más con las restricciones de tipo cualitativas como son las retenciones, más allá de eso, imaginémonos que está encima la falta de credibilidad si el dinero se va a retornar, pero sacando eso también una vez más, si uno por ejemplo puede dudar en el sentido yo siembro trigo, me van a devolver la retención correspondiendo al sector, a la parte de exportación, no al mercado local. Pero ¿quién dice que en el momento de cosecha se bloquee la exportación durante 2 o 3 meses y se vuelva a tener un castigo de 50, 60 dólares como siempre se vio? Con lo cual yo creo que lo que tiene que haber... tiene que haber anuncios claros, pero claros como para que el productor vuelva a tener confianza. Y para mí también, a eso es algo más personal lo que voy a decir, tiene que haber más que un anuncio, un plan. Un anuncio no es un plan, un anuncio es algo muy a corto plazo. Está bien, puede servir para recuperar el área triguera, pero acá no se trata de hacer un anuncio para de acá a un mes. Estamos hablando de un mercado de 160 millones de toneladas, eso no se improvisa, no es diciendo vamos a ver el año que viene, no se tiene que ver tan... Y hoy en día en el mundo, en el mercado mundial, que son commodities, que estamos hablando de alimentación, un año no es nada, y perdóname, 10 años tampoco, hoy hay países que están proyectando a 20 años, ¿no? Yo no estoy pidiendo, y no sé si tampoco sería realmente pertinente en programarse acá a 20, pero al menos de acá a 5 años ver, en la cebada por ejemplo, se llegó a tener un liderazgo mundial en la cebada, hoy en día me parece que tendría que haber un debate, es decir, ¿cómo vamos a mantener ese liderazgo? ¿Lo vamos a mantener? ¿Lo queremos mantener? Porque está bien, se pasa de 400.000 hectáreas a 1,5 millones, está bien, pero ¿se van a mantener en 1,5 millones? Porque ahora se entró al mercado chino en la cebada, pero ¿ahora qué le vamos a decir a los chinos el año que viene? No hicimos cebada, con lo cual, pero ¿cómo? Vos te posicionaste como competidor y ahora eso, bueno, con China es lo peor que se puede hacer, es no tener credibilidad y sobre todo no tener constancia en los discursos y en los hechos. ¿Por qué? Porque China es un país que tiene 1.300 millones de habitantes y necesita comer. Pero no necesita y no puede tener una política, digamos, bueno, a ver qué pasa si hacemos algo para de acá a 6 meses. No, China tiene planes cada 7 años. Con lo cual me parece que hay que tender a ese tipo de políticas. A todos les decimos lo mismo, ¿no? ¿Se puede terminar con un mensaje por lo menos medianamente optimista para la próxima? Totalmente. Bueno, a ver, la pregunta del millón es justamente con este anuncio, si se va, creo que hay que hablar de no aumento de siembra, hay que hablar de recuperación. Creo que a partir cuando la Argentina empiece a sembrar 4,5 millones, 4,7 y haya un aumento de la siembra a partir del 4,5, 4,7, podemos empezar a hablar de aumento. Yo creo que ahora lo que hay que hablar es de recuperación del área, que no es lo mismo. Yo creo que sí, se sembró 3,5 millones de hectáreas el año pasado, creo. Pongamos que el anuncio más el hecho del mercado tenso en corto plazo, se siembran 500.000 hectáreas, llegamos a 4 millones, sigue siendo 4 millones de hectáreas para Argentina, sigue siendo un número muy muy bajo. Pero bueno, yo creo que por lo que se está escuchando, y no sé si tiene que ver precisamente con el anuncio, pero no sé, podemos estar esperando lo que dice la bolsa de cereales, un aumento de un 8 o 10% del auto, insisto, una
una recuperación de un 8 o 10% del área con respecto al año anterior. Yo creo que son datos que se podrían llegar a barajar. Y en cuanto a cebada, yo me orientaría para decir que yo no veo una caída enorme del área en cebada. Se están barajando datos de 1.200.000 hectáreas, me parece algo razonable. No veo a una cebada, no veo una caída muy fuerte. Yo creo que en muchas regiones del país, sobre todo en el sur, la cebada bueno, la gran pregunta es si llegó para quedarse, pero me da la impresión que se va a quedar, pues es un producto también alternativo que puede ser benéfico también.